crecer en un entorno en donde no existen los límites claros, ni en términos conceptuales, ni en términos prácticos, pueden ser una de las principales razones, uno de los principales orígenes, dentro de los cuales una persona podría desarrollar límites inadecuados, inapropiados y la ausencia de conductas de autocuidado en la vida adulta, que es lo que puede pasar en muchísimas familias, que al no tener una noción clara sobre cómo cuidar a los niños, cómo tener una relación de límites y de respeto entre los adultos, en este proceso de socialización primaria, los niños no van a tener una claridad en su observación de cuáles son las dinámicas normales o normativas dentro de su contexto social que necesitan tener los adultos, y por lo tanto van a normalizar muchas interacciones que no son correctas o no son saludables. Por poner un ejemplo, quizás los adultos no están emocionalmente capacitados para cuidar a los niños por el problema que sea. Entonces, muchos niños aprenden a muy temprana edad que necesitan ser ellos los que necesitan más bien hacerse cargo de la familia o cuidar a los papás, porque los papás son emocional o intelectualmente muy frágiles y necesitan ser ellos, los niños, quienes necesitan hacerse cargo de la cultura familiar o del cuidado emocional o intelectual de papá y mamá, porque papá y mamá no pueden, son débiles, son incapaces, son muy frágiles, son muy débiles, etc. Entonces, esto puede empezar a crear una confusión de roles que va a ser básicamente un desbarajuste. ¿Okay? Entonces, cuando existe en este tipo de familias en donde se empieza a hacer un desbarajuste, hay una confusión de roles, no hay límites claros, no hay límites definidos, se puede crear una cultura en donde no van a existir las condiciones necesarias para que se puedan satisfacer las necesidades del desarrollo de los niños y de las niñas. Y por lo tanto, cuando los infantes ya por fin crezcan, van a perpetuar, eso se habla de un problema transgeneracional, van a perpetuar este tipo de dinámicas de forma inapropiada. ¿Qué es lo más común que se da dentro de este tipo de familias? Punto número 1, lo que había comentado, la confusión de roles. Punto número 2, esta confusión de roles pues va a llevar a que no se puedan satisfacer las necesidades de desarrollo. Y punto número 3, que se den muchas situaciones, por ejemplo, en donde toda la crianza no se pueda orientar, o la educación de los niños no se pueda orientar más allá de utilizar estrategias inadecuadas como el uso de la vergüenza, la culpa, el chantaje y la manipulación, porque quizás papá y mamá carecen de otro tipo de habilidades para educar y enseñar a determinado tipo de habilidades de vida a sus hijos. Entonces, esto los va a dejar con muchísimas carencias en cuanto a una conceptualización bastante clara de lo que necesitan ser sus límites como seres humanos, como individuos, como personas, tanto sea conceptualmente, es decir, que tenga una claridad que lo pueden describir lingüísticamente con palabras, pero también en un manejo interpersonal, que es sumamente importante, que es lo que va a pasar cuando estas inevitables fricciones que vamos a tener en nuestro contacto con otras personas, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con los vecinos, en la calle, etcétera, cómo los vamos a manejar, ¿no? Entonces, aquí entra todo lo negociable y lo no negociable en nuestro contacto social con otros seres humanos. ¿Qué es lo que va a suceder en la vida de una persona cuando no existe en su historial familiar y de desarrollo este aprendizaje sobre los límites? No se dio, no hubo quien se lo enseñara. A lo mejor ya llevan 2 o 3 generaciones con este tipo de hueco cultural, de este déficit, de este espacio que no se ha asimilado, que no se ha adquirido, que no se ha aprendido culturalmente. 3 consecuencias muy comunes es la persona crece y no, crea muchas situaciones complicadas en su vida porque no sabe decir que no. No sabe decir que no en la escuela, no sabe decir que no en el trabajo, no sabe decir que no con los amigos, no sabe decir que no en sus relaciones de pareja, con todas las consecuencias que esto conlleva. Otra consecuencia que se puede presentar es que se van a dar situaciones donde el respeto no es lo común en todas sus relaciones, por ejemplo, de pareja y las más cercanas, porque no queda nunca claro
qué es el respeto y cómo se debe de manejar de forma correcta en las interacciones con otras personas. Y un tercer caso, una tercera consecuencia, mejor dicho, es que van a existir mucho malestar emocional, porque imagínense lo que es vivir durante 35 años, por poner un ejemplo, con una supresión emocional, ¿sí? Que uno la viene arrastrando desde niño, luego atravesar toda la educación y luego finalmente estar en el trabajo o en una vida de pareja o familiar, en donde constantemente, al no existir una claridad entre tus límites y los demás, muy probablemente tengas que suprimirte constantemente o hay transgresiones constantes y por lo tanto fricciones innecesarias, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que existan muchos problemas de salud emocional, bienestar psicológico, salud mental o como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Posteriormente vamos a profundizar más en este tema del aprendizaje de los límites. De momento, como siempre, les agradezco muchísimo su tiempo y espero contar con su atención en futuros videos en el aprendizaje de este tema de los límites y el autocuidado. Como siempre, les agradezco mucho. Hasta la próxima.